Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Ramiro Vela, asambleísta de ADN, integrante de la Comisión de Fiscalización. Con él hablaremos acerca de este juicio político que da inicio contra la canciller Gabriela Sommerfield. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. La canciller pues ha acudido ahora sí a la Asamblea Nacional justamente a la sustanciación del juicio político en su contra, y nuevamente hemos visto que se presentaron reclamos al inicio de la sesión por parte de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la Comisión de Fiscalización? Muchísimas gracias, un gusto saludarle, María del Carmen, a los ciudadanos y al país. Bueno, lamentablemente usted sabe que esto es político. ¿Y por qué empiezo con este tema? Porque ya lo he dicho en varias oportunidades en este y en otros escenarios. Al ser 100% político tiene que ver con la tendencia de los asambleístas que están ahí. El juicio político está propiciado por Revolución Ciudadana, la presidenta es parte de Revolución Ciudadana y claro, de una u otra manera inclinan la balanza a manejarlo como ellos desean manejarlo. Por eso presentaron ustedes los reclamos ahora. Hemos presentado los reclamos ayer, por ejemplo, yo presenté 2 reclamos claros. La primera es que cuando es de manera virtual usted tiene que utilizar la manito que sale en el Zoom para pedir la palabra. Estuve mucho tiempo pidiendo la palabra para poder presentar un punto de orden, no se nos ha concedido. El problema es que claramente la ley de la función legislativa y para los procesos políticos dicen que todo lo que se trata dentro del juicio político tiene que ver con eso, con las causales del juicio político. Y usted vio que, por ejemplo, en el juicio político anterior de Wilman Terán se habló de todo menos de las causales del juicio político. Y eso lo maneja la señora presidenta. Ayer volvió a tocarse el tema. Cuando usted presenta un juicio político y al momento ya de entregar la documentación, usted tiene que anunciar a quienes va a invitar para que sean comparecientes. Una cosa es una prueba documental, otra cosa es una prueba audiovisual y otra cosa son los comparecientes. Entonces, ayer participaron ciertos comparecientes que fueron presentados a último momento y es lo que varios asambleístas y asesores de la bancada reclamaban, ¿no? Que no se habían anunciado oportunamente. ¿Se han dado entonces sí incumplimientos a la normativa, a pesar de que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, ha negado esto? Ha dicho que primero esto ha ingresado dentro del plazo legal y además dice que no se tiene que someter, como usted dice, a votación esto, porque eso no está en la normativa. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdad en este tema? Vuelvo a insistir, hay temas que se pueden manejar de una manera u otra manera. Y cuando usted le cierra en el micrófono es porque definitivamente no quieren que se exponga aquello. Y vuelvo a repetir, si usted trae a comparecientes que ya tienen una vinculación directamente, claro, el interpelante que te va a traer gente que aporte a probar lo que estas personas acusaron al interpelado, en este caso a la señora canciller. Pero, por ejemplo, ayer uno de los comparecientes prácticamente dijo que Ecuador ya va a ser sancionado por la Corte Interamericana, que ya vamos a ser excluidos. Entonces, ahí debe haber el momento de la moderación. Y la moderación es decirle, señor, estos temas no tienen que ver con el juicio político, o estos temas están saliendo fuera de lo común. Y esa quizás ha sido nuestra queja en los últimos procesos, ¿no? Y lamentablemente el país ve los juicios políticos, cómo se manejan. Es decir, que no se está manejando de forma parcial, digamos, imparcial. Siempre va a haber una tendencia a llevar, como decía un viejo adagio, el agua a su molino, ¿no? Y lo vimos en el juicio político anterior y en este también. Ahora, revisemos un poco los motivos del juicio político que han sido expuestos por Yajaira Urresta. Ella habla de incursión policial a la Embajada de México en Quito. Mi pregunta es, ¿esto depende de alguna manera de la canciller? ¿Se le puede asignar esta responsabilidad? No. Definitivamente no, porque la canciller no tiene dentro de sus competencias el tema de manejar a la fuerza pública, a la policía, inclusive, más allá de un ministro, hay que ser claros, el presidente de la República dijo claramente que fue una decisión
soberana del presidente, y es más, creo que se ha hecho cargo de esa decisión. Y esto está en un proceso inclusive internacional, donde seguramente Ecuador tendrá que afrontar, como está afrontando ahora de defensa, y decidir si se hizo lo correcto o no. A claras luces, yo hablaba hoy en mi primera intervención de que solamente vemos la conclusión, es decir, el apresamiento de Jorge Glass dentro de una embajada. Pero tenemos que ver los antecedentes. O sea, si yo soy una persona que cometí un delito, que estoy sancionado, que estoy juzgado, un delito común, claramente no podía ser recibido ni como huésped o peor como asilado político. A una violación le siguen otras violaciones y lamentablemente este se convirtió en una bola de nieve que no termina bien para el país, sea cual sea el resultado. Y justamente sobre eso, otro de los causales para este juicio político es el no conocimiento y otorgamiento del salvoconducto. Sin embargo, otorgar un salvoconducto no es obligatorio para ningún gobierno, es una atribución, es decir... es una potestad. Exactamente. Es una potestad del gobierno al que se le requiere. Lo decide, pero no lo decide. Es más, hay varios antecedentes que varios asilados políticos, porque ahí le falta a usted un punto anterior. ¿Se pidió formalmente el asilo político o no? Claro, tampoco porque llegaron una cosa es el huésped, y en varias de las intervenciones de hoy, y seguramente hoy en la tarde la canciller lo va a decir, a nosotros nos ha quedado constancia con documentos que siempre fue un huésped, no un asilado político. Se termina hablando del asilo político ya cuando las relaciones se tensan tanto por una declaración del presidente mexicano, acuérdese, donde se involucra directamente al presidente, a las elecciones, se abre el asesinato de Fernando Villavicencio. Es decir, ahí se terminan de romper esa relación. Pero hasta eso, el señor Glass era un huésped. Es decir, no se llegó a presentar este documento formal pidiendo que se entregue el salvoconducto. Según Cancillería, no. Hoy la interpelante dijo que sí, pero esa es la parte de la sustanciación. Pero aunque se hubiera enviado, igual no es una obligación. Igual no es una obligación. Podría estar en análisis años. Claro. Podía haber seguido siendo un asilado político dentro de la embajada, pero no tenía la obligación de usted darle salvoconducto. Además que tampoco es, la canciller no puede entregar un salvoconducto si no hay una orden previa de la máxima autoridad, por supuesto. Entonces tampoco procedería esta causal. Tampoco procedería esta causal. Y lo entiendo que lo van a desvirtuar no solamente con las competencias de la canciller, sino con los datos de si había o no había el pedido formal antes de los elementos que nosotros ya conocemos de un asilo político o no. Finalmente, se habla de un mal manejo de las relaciones internacionales. Me imagino que se refieren también, bueno, ya han hecho referencia al impasse que hubo con Rusia con anterioridad, sí, pero algo que fue incluso descartado por ellos. Este tema quizás es el más simple de responder. El convenio para entregar cierto armamento en condición de chatarra, ¿lo firmó el presidente Noboa? No. Era un convenio que estaba firmado ya previamente por el gobierno anterior de Guillermo Lasso. El presidente lo tuvo que hacer el seguimiento. Inicialmente se dijo que sí se va a dar este intercambio con los Estados Unidos. Luego se llegó a investigar que no era posible, que parte del convenio decía que tenía que tener la aceptación de Rusia. Y yo hacía hoy una pregunta: ¿se ha entregado una bala? ¿Se ha entregado una pala, alguna parte de este armamento a Estados Unidos? No se llegó a concretar. Y la canciller ha manifestado que tampoco hubo un perjuicio. Se mezclaron ahí dos cosas. Que producto de este impasse se habrían perdido exportaciones, se habían cerrado ciertos convenios de negocios con flores, con banano, y no es así. Eso no ocurrió. Se presentó un documento donde Rusia aparentemente tuvo algunos argumentos por el tema de una plaga, de una mosca, claro, que inmediatamente se Pero solucionó. Un tema diferente. Pero según la interpelante, es la línea del tiempo, dice que sí, que hilamos muy fino y decimos, por esto apareció la mosca, luego ya solucionamos esto y se fue la mosca. No es así, yo creo que a veces se hila muy fino, pero aquí lo importante sería, ¿hubo realmente un impacto negativo para el Ecuador? Se habló de un montón de dinero, de millones de dólares que se habrían perdido en exportaciones.
Yo personalmente he revisado las cifras que ha presentado FedExport y ha presentado el ministerio y no hay ese dinero perdido. Además, si hubieran habido realmente fricciones entre ambos estados por esto, obviamente hubiera existido un comunicado, hubiera sido evidente para todos que esto complicó la situación entre ambos países. Solamente el anuncio puso en alerta tanto la embajada de Estados Unidos, que era con quien se iba a hacer el intercambio, porque había un convenio, repito, firmado en el gobierno de Guillermo Lasso, y también a la embajada de Rusia. Entonces, ¿qué pasa esto? Yo digo que siempre es bueno cuando te enteras de algo y puedes evitar que algo se consume, ¿no es cierto? Parece que hablaron. Una corrección luego. Una corrección. Claro. Si te estás equivocando en algo y te alertan antes de hacerlo y puedes corregirlo, mucho mejor. Hubiera sido distinto si no se hubiera corregido, si se hubiera avanzado con esto, pero sin embargo el gobierno lo que hizo fue recular. Lo que hizo revisar más ampliamente el convenio y decidir, valga la corrección, de si eso era productivo para el Ecuador, provechoso, ¿qué pierdo, qué gano? Hoy se habló, por ejemplo, de que el tercer socio comercial más importante de Latinoamérica es Ecuador. Entonces, no nos convenía, se logró hablar tanto con Estados Unidos como con Rusia. Al ser un país soberano, simplemente no se concretó un acuerdo que no nos convenía. Y pare de contar. Mi pregunta, ¿se entregó un clavo, una bala, una parte de una máquina? No se ha entregado absolutamente nada. Por ende, entiendo, las fricciones han bajado. Y se nos presentaron las cifras de que el comercio con Rusia se ha mantenido, es más, ha incrementado en este último semestre, cifras que hoy la canciller seguramente las va a transparentar. Analizando ya, como lo hemos hecho, las posibles causales para un juicio político, entonces quedaría, podríamos decirlo, desvirtuado, ¿no? Eso tiene dos partes. La primera, más allá si está desvirtuado o no, hay que saber si hay los votos. Porque esto es 100% de votos. Mire lo que pasó en el anterior juicio político. Medio país criticó una decisión de no apoyar un archivo y terminaron prácticamente librándose de un enjuiciamiento político. Esto es de votos. Si se desvirtuó o no, la comisión genera un informe. Y ese informe, aunque no es vinculante, es importante. Es el trabajo de la comisión. Y al final, si pasa el juicio político al pleno, van a ser los votos los que decidan qué pasa con la señora canciller. Personalmente conozco la posición de 2 o 3 bancadas que han dicho que no van a apoyar esta decisión. Es decir, ustedes están optimistas ante esto. Más que optimistas, creemos que el sentido común y el sentido Ecuador. Esto es Ecuador, porque yo les recuerdo que hay un tema a nivel internacional en una corte. Cualquier cosa que pase aquí dentro del Ecuador puede ser tomado, puede ser recogido como un ataque para el propio del Ecuador. Y yo vuelvo a repetir unas palabras que los dije apenas conocí a este juicio político. No creo que haya un ecuatoriano que quiere el mal para su país, reconociendo todos los errores que tengamos que reconocer, pero yo no voy a conocer nada que le afecte a mi Ecuador, y peor dar armamento documental o testimonial para que otras personas ataquen a mi país, y creo que ahí el sentido común va a primar. Sin lugar a dudas, esperamos que así sea, porque habría que tomar en cuenta las implicaciones que esto podría tener para nuestro país. Nuevamente, gracias a Ramiro Vela, asambleísta de ADN e integrante de la Comisión de Fiscalización, por habernos acompañado. A usted, María del Carmen, muchas gracias, y a la radio, como siempre, un gusto. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.